lo hacemos con nuestra escritora de cabecera, ella es Marta González Peláez. Buenos días, Marta. Buenos días, Raza. Bueno, encantada de recibirte de nuevo porque, bueno, la semana pasada no pudimos tener programa, pero vamos a recuperar precisamente ese espacio, ese programa en el que nos metíamos de lleno en la literatura, pero en femenino, ¿verdad? Eso es, porque aunque el Día de la Mujer se celebre una vez al año, realmente este tema se lucha durante el resto del año. Así que, bueno, aunque haya pasado una semana, creo que sigue siendo relevante que hablemos de la mujer en la literatura como creadora. Sí, señora, y además yo creo también que todos los días deberíamos dar una pincelada a algo relacionado con esto, ¿no? Con el mundo en femenino. Yo muy de acuerdo, porque ha estado tan ignorado durante tanto tiempo que hay que compensar un poquito. ¿Verdad? En vez de hacerlo solo un día, como bien dices, pues todos los días una pincelada de algo que hizo una mujer importante, y no hace falta irnos pues a algo que hizo una mujer, sino a la relevancia que tiene la mujer, igual que el hombre, en el mundo en general. Así que, ¿qué te parece si entramos de lleno en la literatura de estas creadoras maravillosas y nos das alguna efeméride literaria? Yo te iba a decir que antes de adentrarnos tenemos un par de efemérides. Bueno, había muchísimas efemérides, pero he reducido a dos que me han parecido más importantes y que pueden ser personajes más conocidos por los oyentes. Vale. Por no ponerme aquí con 18 personas que nacieron y murieron. Tampoco es cuestión, porque claro, todos los días ocurre. Claro. Entonces, en el 415 a.C., murió lapidada Hipatia de Alejandría, que va muy con el tema de hoy porque fue una mujer matemática, astrónoma, bueno, estudiosa en general. Y bueno, fue precisamente castigada por ello en su momento. Hipatia, no sé si a lo mejor me equivoco, pero ¿no se hizo una película? Ágora, la película Ágora, creo que era exacto. Abelardo, ¿puede ser? Ágora, con Rachel Wells, me parece que es la protagonista, que es un pedazo de peliculón, ¿eh? Además está bastante bien para enterarse de lo que fue la historia, de lo que es el personaje. Como todas las películas se toma alguna licencia histórica, pero en general está bastante bien representado. Así que todo y toda el que quiera conocer un poquito más a Hipatia puede hacerlo fácilmente con esa película. Ya hablamos, y por si no lo han visto, que el final, aunque has adelantado algo, es bastante durillo, no se ve, pero cuentan. Entonces, hombre, yo agradezco que no hayan sido, pues eso, que no hayan necesitado el poner imágenes, pero es Claro. Durillo, ¿eh? No es el tema de la película, o sea, nos basta con saber cómo acaba, no necesitamos... Justo, me gusta por eso, porque la película va toda centrada en ella, en Hipatia y en cómo, bueno, pues hizo lo que, o sea, cómo logró ser una profesora y ser esa matemática y cómo lo hizo, ¿verdad? En un mundo en el que era muy complicado, además. Era muy complicado. No obstante, ha habido más mujeres de las que pensamos, pero bueno, de eso hablaremos más adelante porque nos estamos adelantando. Venga, vale, en el 415 a.C. tenemos que tal día como hoy, bueno, moría lapidada Hipatia de Alejandría. Y nos vamos a 1937. En 1937 murió el autor H.P. Lovecraft, que ya lo hemos mencionado otras veces en este programa porque fue muy importante. Y la semana que viene lo volveremos a mencionar, porque es el padre del horror cósmico, que fusiona el terror con la ciencia ficción espacial. ¿Del horror cósmico has dicho? Sí, el horror que viene del espacio, los alienígenas, bueno, y no solo alienígenas, también otro tipo de elementos. Vale, pues él también nos dejaba en 1937. ¿Algo más que comentar hacia este autor o lo dejamos aquí? Lo dejamos aquí porque vamos a hablar de él largo y tendido en otros muchos programas, así que genial. Es Lovecraft que se quede con nosotras. Pues genial, nos vamos a ir de lleno ya en esa literatura en femenino, ¿no? La mujer en la literatura, y empezamos con la primera obra literaria firmada que lleva nombre de mujer. Eso es, en otro programa anterior hablamos de que la primera obra literaria está considerada el poema de Gilgamesh, pero el poema de Gilgamesh no está firmado. Se considera una obra de cultura popular que se transmitía de forma oral y que alguien o alguienes en algún momento decidieron transcribir la tablilla. Pero la primera obra de autor, por así decirlo, es en realidad de autora. Y es que en Eduana fue una poetisa y sacerdotisa acadia en Mesopotamia, del tercer milenio antes de Cristo. Y escribía en arcillas de barro con unas cañitas con las que marcaba en escritura cuneiforme. Y firmaba todas sus obras, todos sus poemas con su nombre.
conservamos al menos 42 himnos de tema religioso. Oye, ¿qué es la escritura cuneiforme? Pues es el tipo de escritura que se utilizaba en Mesopotamia en aquella época, y era que se hacía en arcilla, en una arcilla todavía fresca, con cañitas de madera, como si fueran pajitas, ibas marcando. Entonces así escribías. Se llama cuneiforme porque tienen forma de cuñita las letras. Vale, bueno, pues nos queda, lo imaginaba, pero bueno, no lo sabía a ciencia cierta. Muy bonita. Bueno, pues ella firmaba sus obras además con su nombre, ¿no? Y compuso al menos 42 himnos de tema religioso. Claro, ella era sacerdotisa, entonces pues eran casi todos de tema religioso, aunque en esa época casi todo era comercial o religioso, así que... Pero bueno, tiene el honor de ser la primera autora de la historia de la humanidad. Hace ya tiempo de esto, ¿eh? Hace, jolín, 5 milenios ya. Pues fíjate, casi no podemos echar cuentas. Vámonos a ver quiénes, escritoras en la cultura clásica, que se conocen pocas, aunque se sabe que hubo más. Se sabe que hubo muchísimas más, pero muchas obras clásicas de Grecia y de Roma fueron destruidas posteriormente en época cristiana. Así que las otras que se conocen siempre a través de textos masculinos que mencionan a tal o cual autora. Pero aunque las hubo, pues es muy difícil, y sobre todo no pensemos que había paridad, no pensemos que había igualdad. Fue muy a costa de la sociedad griega y romana, que en realidad solo daban voz pública al hombre. Esas mujeres fueron mujeres excepcionales que hicieron algo excepcional. Y quizá una de las más conocidas es Safo, una poetisa a quien ya en su época los propios grandes de la literatura consideraban bendecida por los dioses. No sé si me quieres contar algo más. Yo estoy aquí calladita escuchándote. Pues yo recomiendo mucho a Safo porque además hay muchísimo debate en torno a ella. Como muchas de sus obras también han sido destruidas, se conservan cachitos, se conservan otros versos. Y además, no sé si te sonará el término sáfica. No me suena, lo oigo por primera vez. Sáfica. Pues sáfica es un sinónimo de lesbiana hoy en día. Mira, no lo sabía. Y viene de Safo, de quien se cree, aunque no está confirmado históricamente, que era por lo menos bisexual. Bueno, en esa época también lo tendría difícil, ¿eh? Sí, pero bueno, ella era profesora en una escuela donde educaba a chicas, entonces un pelín más fácil. Bueno, ahí lo tenía fácil, pero difícil de que se supiera, me refería. No, claro, eso sí. En cuanto a ligar, pues seguramente ligaba, desde luego. En ese sentido, como pero bien algunas dices. de sus obras se interpretan bastante eróticamente respecto al cuerpo femenino. Pues mira, aprovechó bien lo que ella sabía, en todo caso, ya que fue profesora también. Y mira, el término ese, repítemelo. Sáfico. Sáfico, no lo conocía. ¿Ves? Acabo de aprender algo nuevo y seguro que antes de acabar la sección todavía aprendo algo más. Nos vamos En el futuro hablaremos de literatura sáfica y ya sabrás de lo que estamos hablando. Vale, eso, ¿ves? Tienes toda la razón. Me preguntarás y te diré, pues sí que lo sé, fíjate. Bueno, nos vamos a una época también muy difícil, es la época medieval. De nuevo la mujer estaba condenada al hogar y en muchos casos incluso al analfabetismo. Eso es, porque si hablamos de que la mayoría de la población en esa época era analfabeta, eran clase trabajadora, el analfabetismo en la mujer ascendía incluso unas cuantas clases sociales. Muchas mujeres aisladas pues no tenían estudios, pero algunas sí. De hecho, hay un enorme número de autoras que hoy en día no son nada reconocidas, como por ejemplo Cristian de Pizan. Y son autoras que pese a la imagen que tenemos hoy en día, escribieron usando sus propios nombres, publicaron en imprentas. Hablaron incluso en sus propios textos del trato injusto que recibía la mujer en la sociedad, en la educación. Y a estas mujeres no se las conoce hoy en el siglo XXI, no se las menciona por casi ningún sitio, a no ser que te interese este tema especialmente. Claro. Y parece que no hubo más que un puñado de religiosas, como puede ser Santa Teresa o Sor Juana Inés de la Cruz, que también son grandes autoras y mencionaban un montón de temas sociales. Pero no fueron solo ellas. No me voy a meter mucho en ellas porque en un futuro quiero dedicar programas específicos a autoras como Cristian de Pizan, que ya hemos mencionado, o María Zayas. Autoras que fueron muy conocidas en su momento, pero que después fueron condenadas incluso al olvido. Eso es, y es que no olvidemos que el progreso histórico no es lineal, sino que tiene altibajos. Entonces, la presencia de la mujer
pues ha tenido momentos de más visibilidad, luego momentos de más ostracismo, y entonces lo poco que nos llega a través de esos periodos del ostracismo, pues va siendo cada vez menos. Nos vamos a ir hasta otro término, porque hemos pasado por la primera obra literaria firmada que llevaba nombre de mujer, también escritores de la cultura clásica, que se conocen pocas, pero sabemos que hubo muchas más, pasando por la época medieval, que bueno, ya sabemos, la mujer pues en esa época estaba pues para el hogar y en muchos casos ni siquiera sabía leer o escribir, o leer y escribir. Y nos vamos ahora hasta las anónimas y trasnochadas. Vamos a empezar a sonar un poquito más este ambiente, es el que vemos en las películas, es el que vemos denunciados por autoras como Jane Eyre o como Simone de Beauvoir, no sé pronunciar su apellido. Sí, a mí también me pasa. El otro día se cumplía también la efeméride con ella y creo que lo leí súper mal, pero bueno, Simone de Beauvoir. Nos entendemos, aunque no lo pronunciemos bien seguramente. Sabemos quién es. Entonces estamos hablando ya a partir del siglo XVII hasta el XIX-XX, de mujeres que han escrito pero sin firmar sus textos. En muchos casos han tenido que escribir con seudónimo masculino o sin firmarlos directamente, dejando las obras como anónimas. Y en muchos casos también se descubren en la actualidad que algunos hombres que se consideraban autores en realidad estaban firmando las obras de sus esposas. Eso también ocurre mucho. Ocurría mucho, sobre todo en esa época, ¿no? Por eso son anónimas o trasnombradas, que creo que he dicho trasnochadas o algo así, madre mía. Estoy haciendo memoria conmigo misma y creo que he dicho trasnochadas. Bueno, no sé si son trasnochadas, pero trasnombradas ya te digo yo que sí. Como yo sabía lo que querías decir, me ha parecido estupendo. Yo te entendí. No me has corregido, me cachis. No, es que no me he dado cuenta. Como yo sabía de qué estabas hablando, me ha parecido estupendo. Que estoy un poquito trasnochada yo también. A ver, eran artistas, probablemente también estaban trasnochadas, pero no, transnombradas, que significa eso, que cambiaban el nombre y utilizaban un seudónimo, en este caso masculino. Oye, yo no sé cómo... No sé cómo debía sentar eso de escribir tú una novela, un libro y que... a lo mejor estaba bien porque por lo menos podían escribirlo y la gente leía sus libros o sus novelas. Hasta ahí bien, pero luego decir, y que no sepan que la he escrito yo y que piensen que la ha escrito mi marido o mi padre. Es que tiene que dar mucha rabia. De hecho, ha habido muchos casos de denuncias posteriores que muchas veces no se han resuelto. Pero bueno, ahí queda. Y no te piensas que esto es tan antiguo, ¿eh? No hay que irse muy lejos. No, nos vamos a los 90. En los años 90, precisamente, se dice que Rowling, la autora de Harry Potter, le recomendaron que firmara solo con siglas para que no apareciera su nombre, que es Jane. Y los lectores así no supieran que era una mujer, porque eso iba a perjudicar sus ventas. Pero además, esto no lo entiendo, porque me estás hablando de los años 90. Es una época ya muy avanzada como para que una mujer tenga que firmar con un nombre falso que no sea de mujer, además. A ver, en este caso no fue una obligación, fue una estrategia de ventas. Y ahora que vamos a meternos en las estadísticas de hoy en día, entenderás por qué. Porque no estamos tan avanzados como queremos pensar. Vale, pues si te parece, ya que has dado paso, nos vamos directamente a esas estadísticas de hoy en día. Vale, estas estadísticas son de hace un par de años, porque las estadísticas pues nunca pueden estar no podemos tener las estadísticas de 2023, así que son pues eso, más o menos de 2021. Vale. Entonces, para que nos hagamos una idea del panorama general, en España actualmente solo el 30% de las obras publicadas por editoriales son de autoras, es decir, el 70% restante son de hombres. Pues sí, es mucha diferencia. El Nobel, que fue creado en 1901, solo ha sido entregado a 17 mujeres. La última el año pasado, que fue Annie Ernaux. Vale, otro dato a tener en cuenta. Y dirás que al principio es que no se premiaban mujeres, pero es que últimamente tampoco muchas, ¿eh? Tampoco. Si miras los últimos 20 años, la estadística tampoco juega a favor. ¿Hablamos ahora del premio Cervantes? El premio Cervantes, que es más reciente, fue creado en 1976, o sea, casi en los años 80, solo ha dado un galardón a 6 autoras y lleva más de 40 años en activo. Y solo 6 autoras se lo han llevado. Bueno, igual tampoco nos vamos a poner muy tiquismiquis. Igual es que son las 6 que se lo merecieron, no lo sé. Pero me extraña que también más de 40, pues 30 y muchos sean hombres merecedores y solo 6 mujeres. 34 para hombres y 6 para mujeres. Bueno, y sin embargo, según las estadísticas en España, casi el 70% de las mujeres son lectoras. Frente a un 56% de los hombres. O sea, en general,
según las estadísticas, las mujeres leemos más que los hombres. ¿Tú crees que las mujeres leemos más que los hombres, pero nos gusta leer a mujeres? Yo creo que sí, ¿no? ¿O qué? Últimamente se está empezando a dar más visibilidad al tema de leer mujeres, pero es que si tú vas a la librería, como hemos dicho antes, el 70% de los libros que vas a encontrar son de hombres, así que es más probable que acabes cogiendo un libro escrito por un hombre. Claro, pero es porque hay más autores que autoras. Claro, o sea, porque en general creo que las personas no vamos a la librería diciendo voy a coger un autor, voy a coger a una autora, sino que echas un ojo y el que te llama la atención te lo llevas. Entonces, claro. Bueno, pues yo tengo sombras masculinas. Yo tengo la suerte de conocer a muchas autoras, porque aquí entrevistamos mucho, pero bueno, ahora mismo tenemos a una autora, como eres tú, Marta González Peláez. Eres escritora y tienes libros y hay que leerlos. Y es que ahí está el último dato interesante. Aunque el 62 de los publicados en 2021 fueron autores, podríamos pensar que las mujeres escribimos menos y por eso somos menos publicadas. Pero es que basta con ir a ferias de literatura independiente o ir a clases de escritura para ver que eso no es cierto. Casi siempre más de la mitad de los asistentes a talleres de escritura y a eventos independientes son femeninos. O sea que extraoficialmente las mujeres escriben por lo menos tanto como los hombres. Lo que pasa es que siguen teniendo menos visibilidad quizá, ¿no?, que un autor. Es más difícil todavía que se las publique. Se publica más a los hombres por alguna razón, bueno, porque sí que es cierto que hay editoriales más actualizadas, más modernas, pero también hay otras editoriales que todavía siguen un poco ancladas en el pasado y a ellos lo que les interesa en el fondo es la venta. Bueno, Entonces, al final tampoco es que queramos que se publique más a la mujer que al hombre, pero sí que haya una equidad, ¿no? Que sea la comparación, si en algún momento se compara, bueno, que no haya tanta diferencia. Puede haber una diferencia de un 5%, un 10%, se puede entender, pero es que hay mucha diferencia. Solo un 30% de obras se publican a autoras, frente al 70% de hombres. Eso es, y es especialmente llamativo cuando, en teoría, las mujeres escriben más, pero son publicadas menos a menudo. Ahora, Exacto. si te vas a la literatura independiente, la cosa cambia. Bueno, pues ya sabemos que si queremos leer literatura independiente, pues ya sabes que vas a encontrar un montón de literatura escrita por mujeres. Eso es. Pero vamos, también hay un montón de obras escritas por mujeres en las editoriales, incluso en las grandes editoriales. Así que bueno, cualquier autora que te interese la puedes encontrar pues también en tu librería o donde quieras. Bueno, ¿y qué recomendaciones nos haces en este día, ya que hablamos de la literatura o la mujer en la literatura? Pues voy a irme un poco del tema novelístico y voy a recomendar 2 ensayos. El primero, muy amigable, muy agradable de leer, apto para cualquiera que quiera pasar un rato precioso hablando de literatura, y es El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Haznos una pequeña sinopsis. Pues Irene Vallejo hace un pequeño estudio, como unos pensamientos de lo que es la historia de la escritura. Se llama El infinito en un junco por el papiro, que fue el primer material vegetal sobre el que se escribió en Egipto. Uh-huh. Entonces eso hace una visión general y muy bonita, muy romántica de la historia de la escritura. Bueno, recomendado El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Es la primera de las recomendaciones, pero también nos recomiendas algo más. Luego, un ensayo un poquito más duro para quien le apetezca meterse más de lleno en el tema es Cómo acabar con la escritura de las mujeres, de la autora Joanna Russ. Y habla bastante más en profundidad de todo esto que hemos dicho, de cómo la industria ha tratado a autores y autoras de forma desigual, cómo se ha hecho para ningunear u olvidar el trabajo de las autoras, cómo no se estudian a nivel académico. O sea, ya es un poco más intenso para quien le interese el tema de verdad. Vale, pues uno más ligerito y uno más intenso. El primero de ellos es El infinito en un junco, de Irene Vallejo, y el segundo es Cómo acabar con la literatura de las mujeres, de Joanna Russ. Son 2 recomendaciones en las que ahora me falta una peli. Recomiéndame algo. Pues voy a recomendarte una película que habla de una autora que tuvo que cambiarse el nombre. La película es de 2003, perdón. Digo yo, ostras, la acaban de rodar y ya la tienes. No. ¿Qué nivel? Y se llama
Silvia. Es de la directora Christine Jess y está protagonizada por Gwyneth Paltrow. Otro nombre que no sé pronunciar bien. Gwyneth Paltrow, vale. Y cuentan la historia, está basado en hechos reales, cuentan la historia de la poetisa norteamericana Sylvia Plath, que es a la que da rostro Gwyneth Paltrow, que era una mujer que se casó con un poeta inglés y fueron ambos destacados autores del siglo XX. Pero bueno, no quiero desvelar mucho, pero el caso es que la carrera de ella no funciona tan bien. Bueno, recomendadas. Esa película también del año 2003, Silvia, con la protagonista Whitney Paltrow y, bueno, dirección de Christine Jeff. Es la recomendación del día de hoy. Y así hemos terminado, aunque podríamos estar hablando del tema de la literatura y la mujer, o la mujer en la literatura, mucho tiempo. Y como bien dices, está muy bien que, no sé si cada semana, pero cada cierto tiempo dar alguna pincelada, ¿no?, de algo relacionado con el tema de la mujer, ¿no?, hablando un poco en femenino también. Sí, tú no te preocupes, que yo me encargo de eso. No sé si te das cuenta, pero cada semana te pongo una tarea nueva. Sí, yo me las apunto, ¿eh? Vale, lo sé. Hablando de cada semana, ¿nos adelantas un poquito el tema que vamos a tratar en la literatura la próxima? Pues la semana que viene vamos a hablar del género de la ciencia ficción así a grandes rasgos, porque pasa como con el de fantasía, es muy amplio, así que vamos a dar las primeras pinceladas para que la gente lo conozca y ya en futuros programas nos meteremos más de lleno en subgéneros y demás. Pues me gusta porque hay mucho seguidor de la ciencia ficción, tanto en películas como en literatura. A mí me encanta. Sí, mira, yo no soy de esas, ¿ves? A mí es que no sé por qué, pero mucho, ¿cómo se dice? Mucho efecto especial y mucho, cuanto más me pones, menos me interesa. No sé qué me pasa con eso. Hablo de en el cine, ¿eh? En la literatura, bueno, pues todavía no me he arrancado ya a leer ningún libro de ese tipo, pero en cuanto al cine, a mí los efectos especiales, los justos. Pues a ver si la semana que viene te convenzo de despertarte el gusanillo por la ciencia ficción. Venga, ahí queda el reto, lanzado. A la otra tarea. Bueno, la verdad es que me adapto bien a lo que sea. Y si hay una buena peli de ciencia ficción, también me la voy a ver. Así que en cuanto a libros ya es otra historia. Pero ver una buena peli que tenga todo el tema de ciencia ficción, pues oye, puede ser, ¿eh? No te digo que no. Así que ahí lo dejo, a ver qué nos recomiendas la semana que viene. Ya sabemos que vamos a tratar de manera amplia el tema de la ciencia ficción, la literatura en la ciencia ficción o mejor, la ciencia ficción en la literatura, el término no es igual. Y bueno, pues esas recomendaciones ya será, como digo, el próximo miércoles. Marta.